Él es la rosa de ¿qué? De la pradera, la rosa del campo. Ajá, aquí lo podríamos llamar campo, ¿cierto, Marcos? Así es. La flor del campo. Él es más hermoso que la flor del campo. Había un valle que le llamaban Sarón, precisamente, pero en sí significa pradera, el valle de la pradera. Y en ese valle crecían, según los que han estudiado esto, hasta la fecha existe un poco de ese valle, pero en ese valle crecían flores que no se daban en otros lados. ¿Me explico? Rosas, etc. El otro día estaba viendo unas fotografías de lo que llaman la rosa de Sarón. No se parece nada a las rosas que conocemos aquí en Occidente, por ejemplo. Aquí en las rosas, pues, ¿quién no conoce una rosa? Pero me sorprendió realmente ver cómo es una rosa, lo que llaman una rosa, allá en el Valle de Sarón. Y la verdad no se parecen, pero es una flor muy hermosa. Obviamente, conforme la cultura de aquellos lugares, en los tiempos en que esto fue escrito, eran rosas que a los antiguos pues, les parecían muy hermosas, ¿cierto? Y por eso el libro de Cantares, hablando del amado y de la amada refiriéndose al amado, le llama rosa de Sarón, o lirio de los valles. También crecían lirios ahí en ese lugar. Entonces, a veces no entendemos ciertas expresiones porque realmente no entendemos el contexto. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, mucha gente piensa que el libro de Cantares, que gran parte lo escribió Salomón, pero la amada a la cual se refiere no estaba hablando de Salomón, estaba hablando de otro hombre. Nadie sabe quién era, como tampoco nadie sabe quién era la amada que estaba escribiendo eso, pero una cosa es cierta. Esto que le estoy diciendo tal vez le parezca extraño, pero no, la amada no le está hablando a Salomón. Dirán, uy, este hermano ya empezó con sus cosas. Bueno, algún día, si Dios permite, explicar un poco acerca de este libro, pero mucha gente de hecho pues, lo considera un libro erótico, un libro que habla de erotismo, y en cierta forma sí, pues habla de pechos, habla de etcétera, 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 del vientre, de las piernas, pero realmente si usamos nuestra lógica espiritual, entendemos que es la figura, el libro de los Cantares es la figura de Cristo con su amada, con su iglesia, con su pueblo. Ajá. Recuerden, simplemente iglesia es una palabra femenino, un término en femenino, y pueblo es en masculino. Y a fin de cuentas Dios prefiere llamarle mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y considerando, analicen esto, que habla de un cuerpo. El libro de Cantares refiere a partes del cuerpo físico, ¿cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Que su pueblo, su iglesia, somos un ¿qué? Cuerpo. Un cuerpo. Tiene sentido, ¿verdad? Por eso mucha gente no entiende algunas cosas de la Escritura, porque la Escritura usa mucho, ¿qué? Figuras, ejemplos y sombras, así lo llamo. ¿De acuerdo? Aquí el hermano Elliot me está mirando medio raro, como que está tratando de digerir lo que está escuchando, ¿verdad? ¿O no? Sí, bueno, está bien. Qué bueno que lo está entendiendo. Hay gente que no lo entiende o simplemente no lo acepta. Pero
nosotros seguiremos y seguimos en lo que hasta hoy nos ha ocupado, que es el tema acerca de los dones, ministerios y operaciones. ¿Sí? Inclina tu rostro y dile al Señor, pídele que abra tus sentidos espirituales para poder comprender su palabra, las maravillas de su ley, dice la Escritura. Pero antes de ello, pues agradécele porque no es un privilegio, más bien es el privilegio escuchar su palabra, poder, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la alabanza es lo que nosotros le ofrendamos a Dios, lo que Él nos permite ofrendarle. La enseñanza es lo que Él nos da a nosotros para que lo conozcamos un poco más cada día. Hoy agradécele al Señor porque estás allí donde tú estás vivo y puedes alabarle, puedes adorarle, puedes escuchar su palabra, pero pídele a Dios que abra, que despierte, que avive y que aumente los sentidos espirituales, los que emanan de Él, escucha, los que emanan de Él, los que provienen de Él, los que provienen de su esencia y de su sensibilidad espiritual, porque quiero decirte hoy que Él puso un hombre nuevo en ti y está hecho conforme a su imagen y a su semejanza, un hombre nuevo que tiene su pensar y su sentir, pero que quizá esté dormido en ti. Y tienes que hacer morir el viejo hombre, el que está viciado conforme al mundo, para que el nuevo hombre renazca, para que el nuevo hombre crezca hasta llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto. Esto es de Cristo Jesús. Pero pídele a Dios que despierte, que abra, que avive, que aumente esos sentidos espirituales para que ese hombre que está hecho conforme a su imagen y a su semejanza sea en Él, por Él, de Él y para Él, para que no seas más tú, sino Él en ti, sobre ti y a través de ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu alabanza, gracias por el privilegio que nos das, el honor, no porque podamos invitarte, más bien porque tú nos has invitado a nosotros. Tú nos invitas a tu mesa cada día. Cada día, Señor, que despertamos y podemos invocar tu nombre, que es tu presencia. Podemos invocar tu palabra, tus promesas, tus pactos, tus mandamientos, tus leyes y decretos. Podemos invocarte a ti, Señor de gloria, y decirte, heme aquí, amado Padre, heme aquí, amado Hijo, heme aquí, amado Espíritu, y poder, Señor, fortalecer ese vínculo contigo, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de los harapos viejos, viles, sucios, para ya no reincidir en los viejos vicios y pecados, aquellos que nos has mostrado cuando nos has quitado vendas, Señor, y el anhelar, Padre, en ese día, que tú nos revistas con tus vestiduras blancas, preciosas, perfectas, incorruptibles, hermosas, bellas, y así, Señor, contemplar la hermosura de tu presencia, la hermosura de tu gloria, la hermosura de tu grandeza, precioso Dios, el resplandor de tu gloria, de tu luz, y en tu luz ver nosotros la luz. Gracias, precioso Padre, gracias, precioso Hijo, gracias, precioso Espíritu. Amén. Es muy interesante esto que todo lo que se refiere a los dones y a los ministerios. Y la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de
las referencias que la Escritura da respecto a los ministros, a los malos ministros, lo que la Escritura, hablando el maestro, dijo que hay malos siervos, pero también hay siervos malos, ¿cierto, Marcos? O sea, hay malos siervos. ¿Qué diferencia encontrarías tú en ser un siervo malo o un mal siervo? Aunque en algún momento dice, pues es lo mismo. No. Siempre he dicho, cuando hago referencia a ciertas cosas que son muy similares, hace unos días fui a la farmacia a comprar un medicamento que yo tengo que tomar periódicamente, y la joven que me atendió ya me conoce, muy risueña, empezamos a platicar y me ofreció una presentación de ese medicamento diferente. Me dijo, señor, es que hoy me lo trajeron así, no sé si haya problema, pero preocupada la joven. Pensaba que yo rechazaría la presentación, el medicamento. Y le dije, no te preocupes, es lo mismo, ¿no? Sí, señor, ¿ves ¿qué cree que ahora me trajeron esto? Sí, hay gente que es muy payasona, ¿no? No, es que a mí dame las que vienen del color azul. Si no, no quiero nada, voy a buscarlos a otro lado. Dije, no te preocupes. Siempre he dicho y he preguntado a la gente cuando me encuentro con esas situaciones, ¿qué son las hebras? ¿Qué son las hebras? Sí. Caballos con pijama. ¿Qué son las hebras? No son caballos. Son burros. Son cebras. Son burros, con rayas. pero con rayas. ¿No es cierto, Marcos? Burros condenados a la cadena perpetua. Son burros, pero con rayas. Ustedes ven un burro y ven una cebra, son idénticos. Nada más que la cebra obviamente es un poco más grande, pero tiene rayas. Entonces, le dije, es lo mismo, muchacha, no te preocupes, dámelas. Entonces, hay cosas en la Escritura que tenemos que darles una interpretación medio curiosa a veces. Bueno, no darles la interpretación, sino recibir la interpretación de Dios, como lo hemos hablado infinidad de veces ya, con figuras, con ejemplos y sombras. Así lo describe la Escritura. Así lo dice, no lo digo yo. ¿Será lo mismo mal siervo que siervo malo? No. ¿Marcos? Nada que ver. Nada que ver. Pero en algún momento podrían, ¿qué? Ir entrelazados. Hace unos días Dios me recordaba algo respecto, no, esto no tiene nada que ver con el tema, pero me recordó algo que va entrelazado. Tiene que ver con el ir, ¿qué? Ligado. Dios liga todo. Él me recordaba acerca de la traición y de la lealtad, de la confianza, nos enseñaba. Y me recordó una palabra que nos enseñó hace mucho tiempo y dijo, la confianza no está ligada con la lealtad. Dicho al revés, la lealtad no está ligada con la confianza. Dice, ¿pueden ustedes ofrecer su lealtad a alguien aún sin confiar en esa persona? ¡Auch! Tremendo, Casani. Pero real. Pueden ustedes, dijo, la lealtad no está ligada con la confianza, no va ligada, no están vinculadas. La lealtad con la confianza. Pueden ustedes ofrecer su lealtad a una persona aún sin confiar en ella. ¿Por qué hablo acerca de siervos malos y malos siervos? Porque un mal siervo es un siervo que quizá en su manera de trabajar para su Señor esté haciendo las cosas incorrectamente. No las esté haciendo como muchos ministros, escucha, y esto tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema. Hay muchos ministros, hablando de todos los ministerios, los 5 ministerios que hemos mencionado, muchos ministros trabajan y dedican su vida, su tiempo,
para la obra del Señor, pero al Señor de la obra no le dedican tiempo. Lo olvidan. ¿Contradictorio? Pero es una realidad. Hay muchos ministros, lo que les dije, empezando hablando de los dones y los ministerios y las operaciones. Ningún don, ningún ministerio puede funcionar correctamente en su ejercicio si no está asegurado, ¿en dónde? En el lugar secreto. Esto va ligado con lo que les acabo de mencionar, que muchos ministros trabajan tanto en la obra de Dios que tienen olvidado al Señor de la obra, al Dios de la obra. Y no es raro porque, como les he mencionado, gente que tiene la desfachatez de decir es que yo no necesito orar tanto. Es que, ¿para qué tanta oración? Es que la verdad yo ya ni oro. Imagínense cuánta gente que ministra en los altares, que no solamente no oran, no ayunan, no leen la escritura, no le predican a nadie. Es decir, son personas que son como pinturas, vamos. Esto es una pintura, ¿cierto? Se dice del hermano Antelmo que siempre sale con la misma ropa, que parezco, ¿qué? Retrato. Fotografía. Parezco fotografía. Hay muchos ministros que solo son como fotografías, ¿como qué? Como retratos en los altares. ¿Me explico? Solamente es una apariencia, pero no hay vida en ellos. Son personas que obviamente y evidentemente, por muy bonito que prediquen, por muy bonito que enseñen, por muy efusivos y elocuentes que sean, solamente son siervos malos. Malos siervos, perdón. Es decir, en alguna ocasión mencioné algo importante. Escucha esto. Hay muchos ministros, y creo que aquí todos conocemos a alguno o algunos, a quienes Dios les da una orden y les dice, quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto. Y quiero que lo hagas así. ¿Ya entienden para dónde voy? Muchos ministros van y hacen lo que Dios les mandó hacer, pero no lo hacen como Dios les mandó hacer. ¿Están entendiendo esto? Y de esto, el 99.9.9.9 de ministros viven así. La prueba es cómo está el pueblo de Dios. Si el cuerpo está enfermo, es porque la cabeza, digámoslo así como consideran hoy a los ministros, está mal. Si el cuerpo está torcido, es porque sus ministros están torcidos. Si el cuerpo tiene lepra espiritual, es porque el ministro o los ministros son leprosos espirituales. Y enójate. Enójate. Sabemos que esta palabra no le gusta a muchos, pero el Señor dice, mi palabra es solo ¿para quién? Para los entendidos. Por los sabios y para los entendidos. Y no todos en el pueblo de Dios son sabios, no todos en el pueblo de Dios son entendidos. La mayoría de las almas en el pueblo de Dios son insensatos y son necios, son incongruentes. En algún momento les dije, la congruencia, la seguridad y la garantía de tu salvación es la congruencia de tus dichos con tus hechos. Los malos siervos son aquellos que muchos de ellos hacen la voluntad de Dios,
pero no la hacen como Dios les dice que la hagan. Es decir, la hacen, pero la hacen como se les da su gana, como se les ocurre, como les viene a su mente y a su corazón. Los siervos malos, ¿cómo son, Marcos? Son los que abiertamente hacen mercadería, hacen, dice el Señor en alguna ocasión, ¿qué están haciendo con mi palabra? Son aquellos, los siervos malos, los que hacen mercadería, los que prostituyen, los que corrompen, los que contaminan no solo su palabra, sino sus altares, su presencia. Esos son los siervos malos. Aquellos que saben lo que están haciendo y lo hacen ¿con qué? Con dolo. Con dolo. Y de esos, este servidor conoce así. Lo hacen con dolo. Aquellos que, aún sabiendo y conociendo la voluntad de su Señor, ahí dice la Escritura, ¿cierto? Aquel que no se preparó, conociendo la voluntad de su Señor, dice, recibirá ¿qué? Vara. Muchos azotes. Dice, pero aquel que sin conocer la voluntad de su Señor hizo como debía, ese recibirá pocos azotes. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo? Si dice que hizo, ya hemos hablado acerca de cómo castigará Dios, cómo juzgará Dios a la humanidad, cómo juzgará Dios a su pueblo. Ya hablamos acerca de eso. Busca ahí las enseñanzas en la página Mi Pensar y Mi Sentir. El tema se llama ¿Cómo juzgará Dios a la humanidad? ¿Cómo juzgará Dios a los incrédulos? ¿Cómo juzgará Dios a los ateos? ¿Cómo juzgará Dios a su pueblo? Y lo que hablamos es que Dios juzgará con más severidad a su pueblo. ¿Sabías eso, Marcos? ¿Por qué? Porque estamos conscientes de lo Porque que hay Dios conciencia. está haciendo en nosotros Sí. y no lo hacemos. ¿Has escuchado esto, no? Que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, recibirá ¿qué? Muchos azotes. ¡Tremendo! Esos son los siervos malos. Hay siervos, hay ministros, omito esa palabra de siervos, la Escritura lo llama, no como ahora a la gente le gusta que le llamen hermano Casani, es usted un siervo de Dios. Ay, el hermano Casani, hermana, toda la gloria es para Dios. ¿Cierto? Así hace el hermano Casani. Cuando le dicen, es usted un siervo, hermano Casani. No diga usted eso, hermana. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. ¿Verdad, Marcos? Se inflan, se hinchan, se esponjan porque les llaman siervos. Las mujeres igual. Sierva de Dios. Hermana, Dios le bendiga. Igualmente a usted, sierva. Sí, sierva. Ya no se llaman hermanas, ya no se llaman hermanos. Para todo, sierva. Pero aquí el sentido que el Señor le da a siervo se refiere a un ¿qué? Obrero, a un trabajador, a alguien que fue alquilado por salario, por sueldo. Nosotros ¿qué? Fuimos comprados por precio, fuimos redimidos, fuimos ¿qué? Traídos de las tinieblas a su luz, fuimos adoptados, pero también fuimos ¿qué? Al ser comprados, fuimos alquilados para hacer su obra. Si lo quieres ver de esa manera, estoy usando ¿qué? Una figura. Fuimos contratados, porque así lo dice la Escritura,
Y tú puedes decir, hermano, usted habla cada cosa. No. Hay bases en la Escritura. Vayan a los caminos. Necesito gente que trabaje en mi viña. ¿Recuerdan ese pasaje? Los siervos fueron y contrataron a hombres desde la mañana y les dijeron, vayan. ¿Cuánto? Tanto. Hecho. Al mediodía fueron a buscar a otros. Los trajeron. ¿Cuánto? Tanto. Al final de la tarde fueron por otros. ¿Cuánto? Tanto. Y todos trabajaron, unos más, unos menos. Dice que cuando llegó el momento de que el Señor pagó a los obreros, a los que contrató primero y a los que contrató al último, les dio ¿qué? Lo mismo. Les pagó su salario. Obvio, los que trabajaron todo el día, que dijeron, Por pegar de gritos. ¿Yo por qué? Si trabajé tanto, ¿por qué el que trabajó menos? sin embargo, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué él podía hacer de su dinero? Lo que quisieras. Además, que no te contraté y estuviste de acuerdo. Firmaste. Aceptaste las condiciones. No dice el Señor, porque el reino de los cielos es semejante a... Es decir, fuimos contratados por salario. Ahora, ¿es lógico lo que estamos enseñando aquí o no es lógico? ¿Son qué? Figuras. Y si lo quieres ver de esta manera, pues sí, yo fui contratado para trabajar. ¿Y sabes por qué? Porque anhelo su riqueza espiritual. Y sé que lo que estoy haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí, tendrá un ¿qué? Un galardón. ¿Qué es un galardón? Es un pago. Un premio. ¿Pero pago para qué? ¿Por qué? ¿O de qué? Pues por lo que hice aquí. Por ser un siervo fiel. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que decirle a Dios, Señor, despierta, abre, aviva, aumenta los sentidos espirituales en mí, pero los que emanan de ti, los que provienen de tu esencia y de tu sensibilidad espirituales, los que producen en mí tu pensar y tu sentir. ¿Cómo puede entender la palabra la gente si sus sentidos espirituales, en muchos de ellos, están dormidos, en otros están cerrados, en otros están pasivos y en otros, aunque estén despiertos, pero están ¿qué? Achaparrados. Por eso dice, aumentalos, aumentalos. Cuando eso suceda en ti, empezarás a entender por qué el Señor habla en... Los teólogos le llaman tipos y figuras. La Escritura le llama figuras, ejemplos y sombras. Ahora, esto referente a lo que hablamos respecto a que a todos los ministros malos y a los malos siervos y a los siervos malos, el Señor los llama ¿qué? ¿Cómo los llama? A los siervos. No, Obreros. no. ¿Cómo los llama? Siervo inútil. Perros. Perros. Sí, cierto. ¿Sabías eso, Marcos? Sí, ¿verdad? Sí, ya lo habías comentado. Ya lo había comentado, pero ya lo habías leído en la Escritura. A muchos dicen, es que eso fue en el Antiguo Testamento. No. Es en el Nuevo Testamento. ¿Sabes que en dos ocasiones muy importantes, en el libro del Apocalipsis, menciona
entre otros, dice, mas los que perros estarán fuera. A ver, hermano Elliot, hermano Marcos, busquen por favor, son dos pasajes en la Escritura, en el Apocalipsis, que habla acerca de los perros. Dice, mas los perros estarán, ¿qué? Fuera. Hoy mucha gente, pero mucha gente, se enoja cuando alguien menciona que a los ministros malos, la Escritura los llama perros. No es propiamente un insulto cuando el Señor usa esa palabra para definir la deslealtad, la traición, el que la gente en los altares pisotean su palabra, la corrompen, la prostituyen, la contaminan, que Dios usa la palabra o la figura de un perro para definir a ese tipo de ministros. ¿Ya lo tienen? Hay dos, uno en Apocalipsis y uno en Filipenses. Yo lo encontré en Apocalipsis 22:15. ¿Qué dice? Mas Fuerte. los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, Bien. y todo aquel que ama y hace mentira. Mas los perros, ¿cuál otro? Yo lo tengo aquí en Filipenses 3:2, ¿cierto? ¿Tú sí? No lo tengo todavía en el Apocalipsis. Filipenses 3:2 dice, guárdense de los perros. ¿De quién? Perdón, a ver, hermano Elio. Guárdense de los perros. Pero es que no se escucha bien. Y Bueno. posiblemente muchos no lo estén escuchando bien porque muchos tienen las orejas, el oído, ¿qué? Tapado. ¿Tienen qué? Vendas. Vuélvelo a leer en voz alta. Sí, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Guárdense de qué? De los perros. Dijimos la enseñanza anterior que se usa la figura del perro porque en la antigüedad y hasta la fecha, aquellos que pastorean rebaños y tienen perros, los usan porque el perro cuidaba el rebaño. Y las dos características de ese cuidado que tenían o que deberían tener los perros: uno, avisar al pastor. ¿Avisar qué? Al pastor. Cuando había peligro para las ovejas. ¿Recuerdan eso? Pero también la otra parte de su función era avisar a las ovejas del peligro. Porque las ovejas no solo conocían la voz de su pastor, las ovejas también conocían la voz de los perros. Me estoy explicando y no estoy contradiciendo la Escritura. Es una ¿qué? Figura. Ustedes dicen, ¿el pastor? Sí. Porque en este caso, a los ministros les llama perros. Y al pastor es ¿qué? El buen pastor. ¿Cómo podría avisar o proteger los perros al rebaño? Y en este caso, hablando en lo espiritual, ¿cómo lo protegían? ¿O cómo protege? O en teoría debería ser así. ¿Cómo protege un ministro, un perro? Se oye fuerte, ¿verdad? Marcos está inquieto, como que ya no le está gustando esto. ¿Cómo protege un perro, un ministro, al rebaño ante su pastor? Ante el buen pastor. ¿Cómo? Pues avisando del peligro. ¿Cómo? Pues diciéndole ahí. ¿Cómo lo protege? Ahí no hay. Dijimos que ustedes son como los espejos. Ahí no hay palabra de Ven su verdad. imagen, se dan la vuelta y se olvidan cómo eran. ¿Se dan cuenta por qué es necesario repetir a veces las cosas? ¿Cómo? De rodillas. ¿Cómo le llaman? El secreto.
en el lugar secreto. Por eso afirmamos que ningún don, ningún ministerio, ningún talento, ninguna operación funciona correctamente si no está asegurado en el lugar que secreto. Esa es la manera como el pastor, más bien el perro, el ministro, no el pastor, protege al rebaño yendo con el pastor. Él es que el obispo y pastor de las almas. Pero dijimos, ¿cómo protege el perro a las ovejas? Avisándoles del peligro. Se dice que las ovejas tienen una vista deficiente, tienen un excelente oído, pero una vista ¿qué? Deficiente. Muchas ovejas hoy en el pueblo de Dios se justifican diciendo, es que mi pastor dijo. Y siempre que me encuentro con alguien así, es que a mí me han enseñado, hermano, en mi iglesia, mi pastor nos ha enseñado ¿Y la escritura qué dice? No, hermano, es que él es el ungido y se supone que él está... No, a ver, ¿qué dice la escritura? Pero, hermano, y empiezan a alegar. Y discuten, y alegan, y argumentan, y... No, hermano, pues es que yo no estoy de acuerdo con usted. No tienes que estar de acuerdo conmigo. ¿La escritura qué dice? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? ¿Y sabe qué pasa? Se enojan. Se enojan. Se airan. Y no aceptan nada. Porque su pastor dijo. ¿Pero qué dice la escritura? Respecto a la vista de las ovejas. Dice, por lo demás, añadan a su conocimiento virtud. ¿Al conocimiento qué? Amor, etcétera, etcétera. Dice, porque el que no tiene estas cosas, tiene ¿qué? La vista corta. Tiene la vista corta. Las ovejas del Señor, del rebaño, hoy tienen la vista corta. Y lo peor, tienen vendas en las orejas, en los oídos. No quieren escuchar. El Señor dijo, mi pueblo es necio, no quiere escucharme. Dice allí que los sacerdotes los gobernaban por mano de los falsos profetas. ¿Y qué dice? Y mi pueblo así lo quiso. Hay gente como las ovejas literales que tienen ¿qué? La vista corta. La misión del perro era avisar del peligro, decirle, vamos, la figura. Hermanos, la escritura dice, el Señor dice, sin santidad, nadie verá al Señor. El Señor dice, yo soy la vid, y ustedes separados de mí, no son nada. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. El Señor dice, y obvio, el Señor dice, pero es porque tiene la escritura allí. El que anda en el camino de verdad será bendecido. ¿Me estoy explicando? Hermano, es que la Biblia dice, pues la Biblia dice muchas cosas, pero ¿tú qué has hecho con la Biblia? ¿Cómo la has interpretado? ¿Y sabes por qué? Una vez el Señor nos dijo, que le hice una pregunta, Señor, es que tu palabra es tan clara que realmente no se necesita, hay muchas cosas que no se necesitan mucho entendimiento, mucho discernimiento, mucha comprensión o mucha revelación para entenderlas. Son tan claras que se entienden. Y dijo, esto es necesario. Esto es necesario.
Porque mi palabra está velada para aquellos a los cuales yo he destinado, porque si no, ¿cómo se cumpliría mi palabra? ¿Cómo se cumpliría mi palabra? Esto se les facilita mucho a estos ministros, por ejemplo, de la prosperidad. Los ministros de la prosperidad, ¿por qué prosperan? Valga la redundancia. ¿Por qué prosperan? Porque son gentes que les acarician el oído a las ovejas, son gentes que les endulzan el oído a la gente y les dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Así de corrompidos están los ministros como corrompidos están las ovejas. Tienen que la vista muy corta. Hermanos, el Señor dice que si tú no te arrepientes, dejas de hacer eso que estás haciendo, morirás en tus delitos y en tus pecados. Y si tú mueres en tus delitos y pecados, tu alma, ¿a dónde irá? ¿Se dan cuenta? Eso es avisar, ¿qué? Del peligro. Avisar del peligro. Hermanos, el peligro está así, el lobo feroz está ahí, el precipicio está allí, el lago de fuego, el infierno está allí. Vas derecho para allá, ven. El Señor te está llamando así, así y así, pero no. Por eso la Escritura los llama, ¿qué? Perros. ¿Perros qué? Mudos. Perros mudos, porque no avisan del peligro a las almas. Dios demandará, les dije, y esto es palabra del Señor, Dios demandará de las cabezas de unos cuantos la sangre de muchos. Dios demandará de las cabezas de unos cuantos la sangre de muchos. Hay ministros malos, siervos malos, perros mudos, que tienen una cartera de seguidores de millones de almas que los siguen. Pero no los siguen porque esos ministros predican la verdad. Los siguen porque esos son perros mudos. No le están avisando a las almas del peligro. ¿Entienden por qué la Escritura usa expresiones así? Perros mudos. Ay, es que hay gente, hay ministros, dizque pastores, dizque predicadores, que todo el tiempo insultan a la gente, se insultan a los ungidos de Dios, les llaman perros mudos. No somos los ministros, es la palabra de Dios. Y estoy explicando, el Señor te está explicando por qué los llama perros mudos. ¿Te ofendes porque te dicen perro mudo? O si nos vamos a la diversidad de género, al feminismo, al empoderamiento femenino en los altares. ¿Perra muda? Digo, repito, algún día hablaremos acerca de ese tema, ¿no? También de las perras mudas, que creo que son peores todavía. Y son peores porque desde el momento en que están empoderadas en un altar, contradiciendo la palabra de Dios, en ese momento ellas son las primeras que están rechazando la verdadera enseñanza que deberían estar dando. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de eso? ¿Te enojas porque se define a tu ministro malo, a tu siervo malo, como un perro mudo? Te quiero hacer una pregunta.
Si tú cierras tus ojos, cierra tus ojos, te invito a que cierres tus ojos. Quiero llevarte a una escena. Dios quiere llevarte un poco a la antigüedad. Quiere llevar a su pueblo un poco a la antigüedad para que sepan y conozcan lo que era realmente servirle a Dios. ¿Ves a Jesús en ese huerto? ¿Lo ves? Sudando sangre, llorando sangre. ¿Ves a Jesús cuando llegaron con palos, con piedras? ¿Sí ves la escena? ¿Sí la ves? ¿O no la ves? Usa tu imaginación espiritual. ¿Ves cuando se lo llevaron? Cuando lo desnudaron y lo vistieron con una túnica de rey, burlándose de él. Cuando lo abofetearon, ese soldado que lo abofeteó. ¿Ves a ese Jesús, el que tú dices que crees y amas? El que tú dices que estaría para cuestionarse. Cuando lo estaban azotando, ves a ese Jesús. Cuando lo escupían, lo pateaban, lo apedreaban. Ves a ese Jesús caminando con su cuerpo deshecho, con sus huesos de fuera, dice la Escritura. Puedo todos mis huesos. Él podía ver su cuerpo perforado, pero seguía vivo, caminando, cargando un madero terriblemente pesado. Ves a ese Jesús colgado en esa cruz y todos burlándose de él, con sus pies y sus manos atravesados por clavos. ¿Sí lo ves o no lo ves? ¿Tú crees que a un perro lo hubieran tratado así? Abre tus ojos. Ahora ya te pregunto, ¿a los perros los tratan así? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te dueles? ¿Por qué te llaman perro si estás haciendo las cosas mal? ¿Por qué? A ese Jesús, al que dices que le sirves, y que por cierto le sirves mal, lo trataron peor que a un perro. ¿Cierto, Casaní? ¿Y acaso te duele a ti? ¿Te duele? ¿Eso le duele a su pueblo? No. ¿Eso le duele a los ministros? No. Él pagó por eso. Para eso fue. Él ya pagó. Ahora yo, ¿qué? Recibo los beneficios de lo que Él pagó. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué leímos al principio? Si a mí me persiguieron, a ustedes también les perseguirán. Y eso es su palabra. Mujeres de Jerusalén, no lloren, porque si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Cuando tú empieces a desechar la perspectiva humana que tienes y empieces a ver desde la perspectiva divina, te darás cuenta que todo lo que la Escritura enseña tiene sentido. Figuras, ejemplos, sombras. Sus hijitos, los hijitos de papi,
Se enojan porque los llama perros mudos, Casaña. Se enojan. Y lo consideran una blasfemia, lo consideran un pecado. ¡Ay! Se les cae la panza como la mujer adúltera. Pero alguna vez han pensado, ¿qué sintió el Señor cuando lo trataron peor que un perro? ¿Alguna vez has pensado en eso? No, yo creo que no. Por eso es que a veces, y lo platico con la tribu, siento que me invade un sentimiento de molestia, de enojo, de frustración por las actitudes de los que se dicen hijos de Dios. Que pretenden, ¿qué? ¿Tienen unas tijeras por ahí? Permítanme. Pretenden... Ahí hay una hoja. ¿Dónde? ¿Un cuaderno? ¿Qué quieres? Una hojita, por favor. Y esto es algo que es muy común en la gente. Dios es amor. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. No. No juzgues para que no seas juzgado. Está bueno. Juzguen con justo juicio. No. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Sí, nada más agarran lo que les conviene. Recortan la palabra. ¿Recortan qué? La palabra. Recortan la palabra, es lo que hacen. Toman la Biblia y ¿qué? La recortan. Es lo que los ungidos de hoy hacen. Recortar la palabra, enseñar lo que les conviene, enseñar como les conviene, porque así conviene a sus intereses. ¿Es lógico? Cuando alguien se levanta y dice, hermanos, es que la Escritura dice, ¿qué dicen, Pedro? No juzgue. Usted no es Dios para juzgar, el único que juzga es Dios, hermano Marcos. El único que juzga es Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Juzgan con justo juicio. Juzguen con justo juicio. No dice, ¿qué? ¿Acaso no hay, qué? Hermanos maduros, para que juzguen entre ustedes? ¿Recuerdan eso? En el caso del pecado en la iglesia, que Pablo les dijo, ¿acaso no hay entre ustedes quienes juzguen con justicia? No, pero hay que recortar eso, hermano Pedro. Hay que recortarlo. A mí me harta, me asquea. Oye bien, Dios siente asco por sus propios hijos cuando sus hijos corrompen, prostituyen y contaminan su palabra. Pero no dice también que hay de aquel que le agregue o le quite. Dios siente ¿qué? Asco. ¿Dónde dice eso, hermano Marcos? ¿Dónde dice eso? Apocalipsis. Por cuanto eres, ¿qué? ¿Qué ser tibio? Tibio. Ese es un siervo malo. Ni para allá. Un mal siervo. Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque me causas ¿qué? Náuseas. Asco, náuseas. A Dios le causamos náuseas cuando corrompemos su palabra.
cuando la prostituimos, cuando la recortamos, cuando vamos con la tijera del no juzgues. Estas se llaman las tijeras del ¿qué? Del no juzgues. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Sí? Por eso muchos prefieren ¿qué? Evadir su responsabilidad ante Dios. Filipenses 3:2, ¿qué leíste, hermano? Guárdense ¿qué? De los perros. Guárdense de los malos obreros. La mayoría de creyentes se enfurecen con esto. Pero eso no cambia las cosas. ¿Sí? Hay quienes dicen, yo no hablo del pecado. No hablo del infierno. No hablo del castigo eterno. Hay ministros que dicen eso. Porque es ofensivo para la gente. ¿Saben que muchos ministros no hablan del pecado, no hablan de la condenación, no hablan del infierno, no hablan de nada de eso? Porque la gente se les va. ¿Sabes eso? Y ya no entra. Ahí entran los intereses. Un perro mudo. Otros dicen, hermano, es que ya no son los tiempos de antes. Modernícese, hermano. ¿Has oído eso, Marcos? ¿Qué? Modernícese. Actualiza. Ya no vivimos los tiempos de antes. Eso fue porque Dios instituyó un gobierno teocrático sobre su pueblo. Pero eso ya no es válido, hermano. Es otra cultura. Además dicen, es que la iglesia debe ser próspera y para eso tiene que entrar dinero. Es que eso es de la antigüedad, Marcos. Como decía un impío, nos dijo a nosotros. Si se trata de la vestimenta, pues entonces vamos a vestirnos ¿cómo? Con sotana, ¿cómo dijo? Como Jesús. Como Jesús. Y es un ungido. Supuestamente es un pastor profeta. Tú lo conoces, Marcos. Y así hay muchos que conoces también. ¿Sí me estoy explicando? Son otros tiempos. Pero sus familiares, las chamaquitas, ¿venían con qué? Con minifalda. Microfalda. Se sentaban, alzaban la piernita y la ponían en la silla delantera y se les veía ¿qué? Todo. Pero ahí andaban ministrando, recogiendo ofrendas y... ¿Sí me estoy explicando? Es una porquería lo que la gente hace con la palabra de Dios, con los dones y con los ministerios. ¿Por qué? Porque estamos en la modernidad, hermano. Ya actualícese. Es fanatismo. Usted es un religioso, usted es un fanático, hermano. Su problema es ese. Es un fanático. Ya sé, porque eso nos lo dijeron, ¿cierto? Ya sé. Usted habla de eso porque usted está de baboso. ¿Usted está qué? Morboseando. Ahora ya te la voltean, Marcos. Si tú señalas que la hermanita viene con minifalda, que se le ve todo, la ropa interior, viene con escote, se le ven todos, y señalas el pecado, ¿y por qué estás de morboso? A nosotros nos han tachado de morbosos por señalar el pecado. O sea, tengo que hacer ojos ciegos a lo que está enfrente de mí, tratándose de ministros o gente que tiene cargos en la iglesia, nomás porque no me vayan a tachar de morboso. ¿Me estoy explicando o no? Muy claro. Hermano,
en vez de estar juzgando, antes de querer quitarle la pajita en el ojo del hermano, ¿por qué no se quita la bigota? ¿Ya vio, hermano? Estábamos escuchando a un predicador, ¿verdad? Que no sé cómo se coló ahí en la grabación, que hablaba acerca de eso. Yo no soy de los que... Nos recordó al fariseo, ¿eh? Gracias te doy, Señor, porque yo no soy como es. Y enumeraba una larga serie de características que él no era, No tiene. tratando de cerrarles, como les dije la anterior vez. Ni entran al reino de los cielos, y a los que quieren entrar, No nos deja. no los dejan. Es decir, con su perorata estaba enseñando a la gente a que no importa, si tú ves el pecado, tú cállate, preocúpate por ti. ¿Eso es lo que nos enseña el Señor? No. El Señor nos enseña a señalar el pecado, que debemos tener calidad espiritual y calidad moral para hacer eso, sí. Sí, porque hay muchos que están llenos de estiércol y pretenden limpiar el estiércol de otros. Y no es así. Las cosas para Dios así no funcionan. Dios no hizo eso. Dicen que Dios ya no actúa así. Pueden cambiar las culturas, variar de un lugar a otro. Puede cambiar el lenguaje, pueden cambiar los tiempos. Pero ¿sabes qué? Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tan Dios condenaba en su palabra el adulterio en la antigüedad como lo condena hoy. Es tan así que cuando la gente habla de que estar bajo la ley y estar bajo la gracia, sin saberlo, sin entenderlo, se están ¿qué? Enlazando con los dichos de su boca. Les explico por qué. El Señor dijo, oyeron que fue dicho, no matarás. ¿Cierto? Pero yo les digo que aquel que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. ¿Marcos? ¿Qué es peor, la ley o la gracia? ¿Qué es más severo? Oyeron que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que aquel que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella. ¿Qué es más severo? ¿La ley o la gracia? La gracia. ¿No estás de acuerdo, Marcos? Claro, sí. Sí, estamos entendiéndonos. La gracia es gracia porque Dios nos dio esa gracia. Pero no es gracia para que tú hagas con la palabra de Dios una desgracia. ¿Me explico? ¿Qué significa la palabra don? Simple y sencillo. Significa gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo. Una dádiva. La gracia de Dios nos fue dada, dice, nos fue ¿qué? Regalada. Eso no significa que tomemos la palabra gracia para decir que ahora por la gracia de Dios podemos hacer lo que los antiguos no hacían, que tenían prohibido. ¿Me estoy explicando? El hombre
El hombre siempre ha sido igual, su naturaleza siempre ha sido traemos la naturaleza ¿qué? Adámica. Traemos la naturaleza adámica. Cada mandamiento de Dios fue dado por un pecado del hombre, por un pecado humano. Cada mandamiento. No es posible que pretendan los modernos decir, es que eso era antes. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Una cosa es, como les mencioné, que haya malos profetas, malos pastores, malos apóstoles, malos evangelistas, malos maestros. Y otra cosa es que los ministerios ya no sean vigentes hoy. ¿Recuerdan eso? El hecho de que haya malos ministros no significa que no sean vigentes los ministerios o los dones. Recordando que cada ministerio está compuesto y funciona a través de la función de varios dones. Porque negar los ministerios sería tanto como negar ¿qué? Los dones. Ningún don, ningún ministerio puede trabajar correctamente en su ejercicio también sin estar vinculado con los demás. Eso de que los profetitas, que los maestritos, que... No, olvídense de eso, olvídense de eso. Los dones y los ministerios fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fueron dados. Imagínense un cuerpo mutilado. Hoy el cuerpo de Cristo está así, mutilado. Pero déjenme decirles una cosa. Dentro de la iglesia está el pueblo de Dios. Dentro de la iglesia está la iglesia del Señor. ¿Entienden eso, Marcos? ¿O no? No todo el que me dice que, Señor, ¿se dan cuenta? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Mucha gente que abarrota los lugares, las congregaciones. Hoy millones y millones y millones de almas pseudo creyentes, pseudo cristianas, pseudo salvas, van camino al infierno por causa de los perros mudos. Creen que son salvos, pero no lo son. Son gentes cuya sangre Dios demandará de las cabezas de unos cuantos. Dios demandará de las cabezas de unos cuantos la sangre de muchos. Es esa ignorancia que tienen los modernos, los actuales. El arma más poderosa, una de las armas más poderosas del diablo para que las almas se pierdan. Si tú estás escuchando esto y realmente te preocupa tu salvación personal, entonces haz algo. Haz algo, porque tal vez tú no eres salvo y has vivido toda tu vida pensando que lo eres. Ahora, si le añadimos a esto la rebeldía natural del hombre, la rebeldía de la naturaleza adámica, escucha, si le añadimos la rebeldía natural del hombre que no quiere escuchar a Dios, de aquellos que piensan que no pasa nada. Marcos, Casani, Elliot, no pasa nada. No es cierto. No es cierto lo que ese hombre dice. Hasta hoy, todo me ha salido bien.
Me decía un ministro hace un tiempecito, no mucho. Dice, mira, ya cayeron aquellos y ya me pusieron a mí. Dice, mira, yo sin, ¿qué? Sin ensuciarme las manos. Hizo así. Fíjate bien, escucha, esto es grave. Pero ese varón, les digo, trae cola que le pisen. Y un día él dará cuentas de lo que ha hecho. Pero actualmente él dice, todo me ha salido bien. Y creen que porque todo le ha salido bien, es porque están bien. No. Es que hay propósitos que Dios tiene para esto. Para que algo suceda, primero tienen que pasar otras cosas. Para que algo pase, primero tienen que suceder otras cosas. Me causó impacto cuando hizo eso, sin ensuciarme las manos. Pero todo eso que ha sucedido hace muchos años, él lo provocó. Ahora, ¿es importante? Sí es importante. El hombre en sí es rebelde, no quiere obedecer a Dios. Queremos las cosas fáciles. Queremos que todo se nos dé, ¿cómo? Fácil, en bandeja de plata. Y no es así. Pablo lo dijo muy claro. El Señor Jesús lo dijo muy claro. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de los cielos. Así que analiza, medita en esta palabra. Si Dios nos permite, ya entraremos de lleno. Esto es una introducción, pero ya es necesario entrar de lleno a la funcionalidad, la operacionalidad de los dones y de los ministerios. Hermano Elliot. Señor eterno, gracias por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por habernos dejado estar buscando tu presencia y tu rostro, escuchando, no solamente ofreciéndote holocausto y sacrificio en alabanza, oración, sino de poder recibir tu santa palabra, Señor, la que está escrita. Como siempre, como un ritual, incrusta la sella y dale la permanencia a mi Padre, para ponerla no solamente por fe, sino por obras en nuestras vidas diarias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sobreabunde en sus vidas y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Paz